100% Radio. Hoy vamos a hablar de un tema que inquieta, que despierta curiosidad y que sobre todo nos llama a reflexionar seriamente. Y es, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? La Biblia nos advierte que antes del regreso de Cristo se manifestarán señales claras en el mundo natural, espiritual, social, tecnológico y político. Y lo que es más impactante, esas señales están ocurriendo ahora mismo ante nuestros ojos. Desde terremotos, guerras y pestes, hasta la decadencia moral de la sociedad y los avances tecnológicos que ya permiten el control global. Todo parece alinearse con las profecías bíblicas. Pero no todo es oscuridad. Dios, en su gran misericordia, nos da esta información no para infundir miedo, sino para prepararnos. ¿Estás listo para lo que viene? ¿Estás caminando con Dios o corriendo en dirección contraria? Quédate con nosotros y descubre qué dicen las Escrituras y cómo puedes asegurarte de que estás del lado correcto cuando suene la trompeta final. La Biblia profetiza sobre muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos. Estos acontecimientos se pueden clasificar como señales naturales, señales espirituales, sociológicas, tecnológicas y señales políticas. Podemos considerar lo que la Biblia dice acerca de estas cosas y si las señales están ampliamente presentes. Si es así, podemos estar seguros de que efectivamente estamos viviendo en los últimos tiempos. Lucas 21:11 dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Se enumeran algunas de las señales naturales que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesús. Y nuevamente lo leemos que dice: habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Aunque no debemos interpretar cada desastre natural como una señal del fin de los tiempos, el aumento de los mismos parece ser un indicativo, un preámbulo de lo que vendrá después, que son dolores de parto, como los llamó Jesús en Mateo capítulo 24, verso 8. Dice: y todo esto será principio de dolores. Se refiere a la madre que está encinta y está a punto de dar a luz. Son dolores de parto, que vienen de repente y que cuando llegan no hay otra cosa más que hacer, sino dar a luz a ese niño. Y la Biblia enumera señales espirituales, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4, se nos dice que mucha gente seguirá falsos maestros. Fíjate lo que dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En la actualidad vemos un aumento de los grupos, de estas sectas que menciona aquí la palabra de Dios, donde la herejía, el engaño y el ocultismo están a la orden del día y muchos optan por seguir estas sectas, religiones paganas, nueva era. Pero también hay un lado positivo con respecto al fin de los tiempos, y es lo que dice Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu
en aquellos días. Aquí se profetiza que habrá un gran derramamiento del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? La profecía de Joel, que acabamos de leer, se cumple en el día de Pentecostés, en Hechos 2:16. Aquí, cuando Pedro habla, luego de la venida del Espíritu Santo, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en el capítulo 2, verso 16. Entonces, aquí se halla el cumplimiento de la profecía. Y todavía estamos viendo los efectos de ese derramamiento en los avivamientos y movimientos cristianos guiados por el Espíritu Santo, y también en la predicación mundial del mensaje del Evangelio. Además de las señales en los ámbitos naturales y espirituales, hay señales también en la sociedad. La inmoralidad desenfrenada de la sociedad actual es un síntoma de la rebeldía de esta humanidad contra Dios. El aborto, la homosexualidad, el abuso de drogas y el abuso de menores son pruebas de que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 13. Aunque sería bueno leer 2 de Timoteo capítulo 3, dice: carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y ahora justamente estamos viviendo en este tipo de sociedad hedonista, materialista, donde la gente se ama a sí misma, mirando cada uno por sí mismo y haciendo lo que es correcto ante sus propios ojos, sin interesarle lo que Dios piensa al respecto. Todas estas cosas y muchas más se pueden ver en nuestro alrededor todos los días, como acabamos de leer recién. El cumplimiento de algunas profecías del fin de los tiempos parecía imposible hasta la llegada de la tecnología moderna. Algunos de los juicios del Apocalipsis son más fáciles de imaginar en una era nuclear donde la tecnología se ha desarrollado como en nuestros tiempos. En Apocalipsis capítulo 13 se dice que el anticristo controlará el comercio, obligando a la gente a llevar la marca de la bestia, y dados los avances actuales en la tecnología, con respecto a los chips informáticos, por ejemplo, es posible que las herramientas que utilizará el anticristo ya estén aquí. Y a través de internet, la radio, la televisión, ahora es posible proclamar el Evangelio a todo el mundo, como enseña Marcos capítulo 13, verso 10. Y dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones y luego vendrá el fin. Entonces, vemos que la tecnología, al avanzar, al poner a nuestra disposición estas herramientas, hacen más sencillo el cumplimiento de lo que acabamos de mirar con respecto a estas profecías. También hay señales políticas. La restauración de Israel en su tierra en 1948 es la profecía cumplida más impresionante que demuestra que vivimos en los últimos tiempos. A principios del siglo XX, nadie habría soñado que Israel volvería a su tierra, mucho menos que ocuparía Jerusalén. Jerusalén está definitivamente en el centro de la geopolítica y se encuentra sola frente a muchos enemigos. Zacarías capítulo 12, verso 13 dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Mateo 24,
versos 6 y 7, es otra profecía impresionante que dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Así que, nación contra nación, reino contra reino, guerras, rumores de guerras, bueno, son todas características definitivamente certeras de que estamos en este tiempo final. Estas son solo algunas de las señales de que estamos viviendo en el fin de los tiempos. Hay muchas más. Dios nos dio estas profecías porque no solo quiere informarnos, sino que su deseo principal es que nadie perezca, y siempre nos advierte ampliamente antes de derramar su ira. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Nadie sabe cuándo regresará Jesús. Sin embargo, el rapto podría ocurrir en cualquier momento. Dios tratará con el pecado, ya sea por la gracia, en este tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo de gracia, o tratará con el pecado por medio de la ira hacia todos aquellos que lo hayan rechazado. Juan capítulo 3, verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquellos que no aceptan a Jesucristo como su Salvador permanecerán bajo la ira del Señor. La buena noticia es que no es demasiado tarde para escoger la vida eterna. Solo es necesario aceptar por la fe el don gratuito de la gracia de Dios. No hay nada que puedas hacer para ganarte esa gracia, porque Jesús ya ha pagado el precio por ti en la cruz. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amigo, amiga, esto es un regalo que Dios nos ofrece en este tiempo: la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás listo para el regreso del Señor? ¿Cómo te preparas? Haciendo de Jesús el Señor de tu vida. Si lo rechazas, experimentarás su ira. Así que, ¿qué decisión tomarás hoy? Hoy hemos visto que las señales de la Biblia, estas que hemos mencionado, describen que los últimos tiempos no son lejanos ni hipotéticos. Están ocurriendo aquí y ahora. Pero más allá del temor o la confusión, el mensaje central es claro. Dios nos está llamando al arrepentimiento, a la preparación y a la esperanza. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que Jesús viene pronto. La pregunta no es cuándo ocurrirá, sino si tú estás listo. Hoy es el día para tomar una decisión que cambiará tu eternidad. ¿Qué te parece si oramos y le decimos: Señor Dios Todopoderoso, gracias por advertirnos con amor sobre lo que viene? Gracias por darnos la oportunidad de volvernos a ti antes de que sea demasiado tarde. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por haber caminado lejos de ti. Y hoy, con un corazón sincero, te invitamos a ser el Señor de nuestra vida. Prepáranos, despiértanos, fortalécenos para vivir firmes en la fe hasta tu regreso. Te pido que ningún oyente se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús nuestro Salvador lo pedimos. Amén.
Gracias por acompañarnos. Recuerda, Jesús no tarda. Vive como si viniera hoy. Soy Mario Serrano, te saludo y que el Señor te bendiga grandemente. Contactos marioserrano@life.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.